Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando una bonita tarde. Le damos gracias a Dios por un nuevo día, una nueva tarde, que podemos comunicarnos con ustedes a través de este video. Muy agradecida estoy con mi Señor por usarme y por darme ese gran privilegio de poder predicar su palabra eh, estos sábados, este tiempo que Él nos ha dado, ¿verdad? Poder hablar de su palabra por medio de este video. Espero que todos se encuentren muy bien y que estén pasando un bonito día. Pues nuestra prédica esta tarde habla de un personaje, ¿verdad? Que nos habla a nosotras mismas, ¿verdad? Y habla de nuestras limitaciones. Muchas veces ponemos esas limitaciones que tenemos y esos defectos que tenemos para como pretexto para no poder hablar de la palabra de Dios, para no dar a conocer el mensaje de Dios en la vida a la vida de las personas, ¿verdad? Pero que eso no sea un límite o un temor que se oponga entre nosotras para poder hablar de la palabra del Señor y dar a conocer a Jesús, ¿verdad? Nuestras limitaciones muchas veces nos provocan temores, nos provocan miedos que nosotras pues ponemos como pretexto, dice la Biblia. Y vamos a hablar de un personaje que Dios usó, ¿verdad? Pero que cuando Dios lo llamó a servirle al pueblo de Israel, este hombre puso pretextos, ¿verdad? Y puso de pretexto sus limitaciones. Y este hombre, pues si nosotros hemos leído la palabra en Éxodo 3, empieza hablando de que Dios llamó a Moisés. Este hombre es Moisés, que Dios lo llamó para que liberar al pueblo de Israel de las manos del faraón, ¿verdad? Y sabemos nosotros, dice la historia, que Moisés puso sus limitaciones, puso sus defectos por enfrente a Dios, de Dios, para que él no lo siguiera, no lo llamara, no lo usara para ese gran trabajo, ¿verdad? Dios quería convertir a Moisés en un conquistador, ¿verdad? Porque había mucha gente que estaba esperando esa libertad que Dios quería darle, ¿verdad? Pues sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo esclavo, ¿verdad? Que el faraón los atormentaba de día y de noche, siendo esclavos con trabajo duro y arduo, ¿verdad? Y el Señor no quería eso para su pueblo, y entonces quería sacarlo de esa esclavitud, y estaba llamando a Moisés para usarlo, para sacarlo de ese lugar, ¿verdad? Pero Moisés puso sus limitaciones, puso sus temores, puso sus miedos, puso sus defectos y le dijo: Señor, ¿quién soy yo? Le dijo Moisés al Señor. ¿Quién soy yo para que tú me uses para sacar a todo este pueblo tan grande de este lugar? ¿Verdad? Escucha, mujer, o escucha, o varón, no sé cuántos vayan a ver esta prédica. Yo quiero decirte algo: allá afuera hay mucha gente esperando que tú le hables. Dios te quiere usar, Dios quiere usar tu vida para que le hables a esas personas. Hay mucha gente allá afuera esperando que tú abras tu boca y des a conocer ese mensaje de salvación, des a conocer ese Dios que te está hablando a ti, ese Dios que te sacó a ti de la esclavitud. Hay mucha gente allá afuera que está esperando una palabra de bendición, una palabra de liberación, una palabra de sanidad, una palabra que pueda mover el corazón del hombre. Y Dios quiere usarte a ti, mujer, a ti, varón, quiere usarte el Señor para que tú vayas y prediques su palabra, para que tú obres,
para que tú vayas en su nombre, no vayas en tu nombre, sino en el nombre del Señor Todopoderoso. Él quiere usarte. No pongas tus pretextos, no levantes esos argumentos, sino que con el poder del nombre de Jesús derriba esos argumentos que hay en tu vida que te están impidiendo hablar de su palabra. Tienes que tomar esa decisión de ser usado por el Señor, de ser usada por el Señor, porque el Señor quiere usar tu vida para bendecir a mucha gente. A veces nos ponemos en el plan de Moisés. Moisés usó sus miedos y le dijo: Señor, yo no puedo ir, yo no puedo porque yo no puedo hablar. Dice que en Éxodo 4, Dios nos está llamando. Como llamó a Moisés, Él nos está llamando para este tiempo, para que nosotras hablemos de esa palabra verdadera, para que nosotras derribemos esos muros, esas murallas que hay de pecado, esas murallas que hay de maldad en el mundo. Nosotras, el Señor nos ha levantado. Él nos ha levantado y nos ha preparado, y nosotras somos las que tenemos que dar ese paso para poder hablar de su palabra a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿verdad? Pero debemos de dejar de ver nuestros defectos, debemos de dejar de vernos nosotras como somos, cuáles son nuestros impedimentos. Si yo me hubiera puesto a ver cuando el Señor me llamó a predicar su palabra, yo antes de que yo me metiera a todo el río de Dios, a todo este mover de predicar la palabra de Dios, yo tenía muchos defectos. Yo no podía hablar en público, yo no podía predicar la palabra. Yo le decía: Señor, yo no puedo hacer eso, me da vergüenza. A mí me da vergüenza hablar, ¿verdad? Pero el Señor nos quita todos esos temores, ¿verdad? Cuando nosotros le permitimos, y Moisés le permitió al Señor, y el Señor lo envió y lo mandaba y le decía: haz esto, haz lo otro, y el Señor te va a decir qué es lo que tienes que hacer para poder hablar de Él, para poder hablarle a la gente y ser de bendición para otras personas, ¿verdad? Dice en Éxodo 4:10, Moisés le preguntaba al Señor: Señor, ¿y mis defectos? Estos son: yo no puedo hablar, yo soy tardo para hablar, porque Moisés, dice la palabra, que era tartamudo, ¿verdad? Y entonces él tenía miedo, y cuando él se ponía a pensar que cómo iba a poder hablarle a todo ese pueblo, ¿verdad? ¿Cómo iba a ir él a hablarle y decirle lo que Dios le estaba haciendo? ¿Cómo le iban a escuchar? Pero hoy el Señor te dice: no vas a ir sola, no vas a ir solo, vas a ir en mi nombre, ¿verdad? Porque el Señor quiere usarnos, pero no somos nosotras solo vamos a ser un vaso que el Señor va a usar, un instrumento en las manos de Dios. Lo único que tenemos que hacer es abandonarnos en sus manos y decirle: Señor, no soy yo, Señor, no es mi boca la que va a hablar, sino que es tu palabra. Eres tú el que va a hablar, eres tú. El Señor te dice: yo soy el que voy a ir delante de ti. Yo voy a botar esos cerrojos, yo voy a romper esos cerrojos, yo voy a botar esas murallas de pecado, esas murallas que hay. Yo he hablado de la palabra a algunas personas, y he visto en la gente que hay mucha duda y hay mucho enfriamiento, su corazón se enfrió, y entonces el amor se ha ido de las personas, y nosotras tenemos que estar llenas de amor para poderle hablar a esas personas. A veces las tormentas y los desiertos que las personas están pasando las ha endurecido, han endurecido su corazón, y a mí me da tanta tristeza a veces ver. Yo estoy tratando ahorita con una persona que cuando yo empecé a hablarle del evangelio tenía tan duro su corazón y lo tenía tan lastimado,
y cómo se llama, y es una persona que va a la iglesia, pero me parecía, cuando yo hablaba con ella, me parecía ver, perdón, que su corazón estaba tan lastimado. Y todo eso que lastimó su corazón, lo endureció. Y así he visto a mucha gente en este tiempo que han endurecido su corazón, han puesto sus oídos sordos a la palabra de Dios, porque este es el tiempo que el Evangelio está siendo más predicado, pero es el tiempo que la gente quiere endurecer su corazón, y nosotras, el Señor nos está levantando para que nosotras vayamos en su nombre y podamos predicar su palabra, dar a conocer ese amor por el cual Él murió por nosotras, ese amor por el cual Él derramó su sangre por nosotras. Y ese es el evangelio que debemos presentar, el amor inagotable de Dios en nuestras vidas, ese amor que nunca deja de ser, ese amor inagotable por el cual Él derramó su sangre y fue a la cruz del Calvario. Ese es el amor que nosotros debemos presentar, ¿verdad? Que la gente pueda sentirlo, que la gente pueda percibir ese amor en nosotras, que cuando nosotras podamos llegar con alguien y tengamos la oportunidad de abrazarla, ellas puedan sentir que Jesús las está abrazando. Así que nosotras debemos de quitar todos esos defectos y esos parámetros que nos hemos causado, que el enemigo ha puesto en nuestras vidas y que nos da temor y que nos da pánico hablarle a la gente. No necesitamos tanto estudio, ni necesitamos, lo único que necesitamos es venir en el nombre de Jesús. Lo único que necesitamos es la unción del Espíritu Santo para poder hablar de su palabra. Al igual que Moisés se dispuso a obedecerle al Señor para poder liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotras dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida, ¿verdad? Porque si el Señor Jesús dio su vida por nosotras, lo que nosotras debemos hacer es dar también nuestra vida por los amigos, como lo dice nuestra visión. Así que esta es la prédica de hoy, mis hermanas. Espero que sea de mucha bendición para ustedes, y declaro en sus vidas que el Señor quite todo argumento que el enemigo ha levantado, que si entre nosotras hay alguna que está pasando por algún desierto, que el Espíritu Santo la visite y pueda darle la liberación de su mente y pueda entender, tal y como la Biblia lo dice, puede entender los secretos que hay en la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que pedir, entender los secretos, entender esos secretos, esos regalos que el Señor tiene en su palabra, que podamos quitarnos esas vendas de los ojos y de nuestra mente para que podamos entender esos tesoros que hay escondidos en la palabra del Señor, que nos van a hacer crecer espiritualmente y materialmente también. Pero primero tenemos que crecer espiritualmente. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que la añadidura llegue a nuestra vida, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús declaro en sus vidas una bendición sobreabundante de las promesas de Dios y de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, por tu presencia en mi vida, Padre. Te pido, Señor, que lo que yo estoy sintiendo en este momento es las personas que estén escuchando este mensaje puedan sentir tu presencia, puedan ser llenas de tu Espíritu, Señor, y que no anhelen nada más, Señor, que tu presencia, que el mover de tu Espíritu, papito lindo, sea palpable en nuestras vidas, Señor, que podamos, Señor, dar a conocer ese mensaje puntual cuando las personas lo necesiten, Señor, que seamos, Señor,
como el agua fresca en la vida de las personas necesitadas, Padre, que podamos llegar justo a tiempo, en el momento preciso, Señor, que nosotros seamos como ese rocío fresco que viene a nuestras vidas cuando sentimos tu presencia, que así sean nuestras palabras, Señor, cuando salgan de nuestra boca para hablarle al necesitado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a cada mujer, Señor. Bendigo a cada mujer, cada varón, cada persona que escuche este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, declaro que su vida vaya de victoria en victoria, Señor, y puedan ver tus promesas cumplidas en ellos cada día, Señor, que abran sus ojos, que puedan ver, Señor, tu mano poderosa obrando a su favor, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor las bendiga y que tengan un feliz fin de semana muy bonito al lado de su familia. Hasta pronto.